Esta semana hubo un fallo importante de la Corte porque validó la reforma de Guadalajara que se hizo en Jalisco del diputado local Kumamoto sobre o para la reducción del financiamiento de los partidos. Este es el preludio de una discusión que seguramente se va a proyectar más allá del proceso electoral de 2018 y es la enorme demanda que hay entre la ciudadanía de reducir las prerrogativas, no solamente a nivel federal, sino a nivel de los estados, donde ya podría empezar a reproducirse la experiencia de Jalisco. Al mismo tiempo, dentro de este panorama electoral que comenzará con la apertura del año electoral el próximo 8 de septiembre, hoy también otra nota importante relacionada justamente con el uso y destino de los recursos del financiamiento público de los partidos, y es que el tribunal echó para atrás el piso parejo que trataban de impulsar el INE con lineamientos para evitar que los candidatos se autopromuevan y para limitar el pago de propaganda para las candidaturas. Este es un poco el panorama en temas que son hoy candentes por una razón, porque molestan mucho a la ciudadanía, porque hay verdadera molestia por la multiplicación del financiamiento público, al mismo tiempo que por el destino de esos recursos para promover las imágenes, las carreras, las candidaturas de personas de la política en particular. Vamos rápido a ver un reportaje de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me puede enviar sus críticas, sus puntos de vista y no se vaya. Después de ver estas declaraciones de contexto, regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. El aval de la Corte a la ley aprobada en Jalisco para reducir el financiamiento de los partidos refuerza las posiciones que demandan revisar el costo de la democracia porque las sucesivas promesas de reformas electorales, lejos de abaratarla, lo han multiplicado. El presupuesto operativo que el INE busca recibir en 2018 asciende a 18.256 millones de pesos, 43% más que en 2012, cuando se realizaron las anteriores elecciones presidenciales. Será el más alto de la historia de casi 25.000 millones de pesos, si se suman los casi 7.000 millones de pesos para los partidos políticos. El costo de la democracia genera molestias entre la ciudadanía que observa el constante aumento del financiamiento para los partidos sin respuesta a sus principales demandas como el combate a la corrupción de las mismas dirigencias y cúpulas partidistas. A inicios de 2017, la presión que provocó el alza al precio de las gasolinas derivó en diversas propuestas de distintos diputados de reducir el financiamiento a los partidos. Hay una demanda amplia de racionalizar esos gastos, pero los propios interesados, los partidos, cancelaron en el Congreso la aprobación de una iniciativa como la de Jalisco. El aval de la Suprema Corte de Justicia a la reforma promovida por el diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, fue recibido entre críticas, dudas y halagos por integrantes del Instituto Nacional Electoral, pero puede tener impacto en otros estados incluso antes de que se debata a nivel nacional. Los partidos ¿aceptarán discutir en el Congreso el monto de dinero que reciben a pesar de ser juez y parte? Posiciones. El gobernador Jaime Rodríguez aseguró que en el proyecto de presupuesto 2018 no pondrá recursos para financiar a los partidos políticos. Se pueden rascar con sus propias uñas, agregó. Yo en la propuesta de presupuesto le voy a poner 0 pesos a los partidos políticos, aseguró. La consejera del INE, Pamela San Martín, indicó que el hecho de que la Corte haya aprobado esa medida generará incentivos para que los partidos se acerquen más a la ciudadanía, lo cual, dijo, es algo positivo. El consejero Ciro Murayama consideró que, pese a estar a favor de que se discuta la reducción del financiamiento a los partidos, la propuesta de Kumamoto es peligrosa, pues puede fomentar el abstencionismo de los ciudadanos. Dijo que tiene todo sentido discutir los montos de financiamientos de los partidos, pero le preocupa más la participación, porque eso quiere decir que la única manera de reducir el financiamiento es bajando la participación, y creo que eso es peligroso. Es tiempo de discutir sobre el costo de la política, las elecciones y el financiamiento que reciben los partidos políticos, señaló Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Con opiniones encontradas, hay importantes informaciones en relación al proceso electoral, incluso antes de que comience el próximo jueves, importantes decisiones, por ejemplo, de la Corte, avalando la ley
Kumamoto de Jalisco para la reducción del financiamiento de los partidos, pero también ayer el Tribunal Electoral echa para atrás el piso parejo de los lineamientos que habían generado en el INE para tratar de evitar la propaganda de los candidatos e incluso la contratación. Hay información importante en vísperas de que el próximo 8 de septiembre entre en funcionamiento, se declare el año electoral, entre el periodo electoral de lleno. Y me da mucho gusto para entrarle a estos temas, como ya sabe, ya nos ha acompañado varias veces y además con un enorme gusto, Roberto Duque, especialista en asuntos electorales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Roberto, un placer. Muchas gracias, el placer es mío, Pepe. Y como siempre, como todos los jueves, muchas gracias a Paco Moreno, también de la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático de la UNAM. Muchas gracias, Paco. Un placer. Gracias, colega. Un placer tenerlos a los dos entre Abogados TV, a saber cómo me va a mí. Tu programa va a estar más tranquilo. ¿Cómo salgo yo de esta cita? Pero por lo pronto, Roberto, preguntarte. A ver, está el fallo de la Corte el lunes pasado y hay dos notas que me parecen importantes. Uno, Kumamoto sale junto con los que han promovido la ley a decir, oigan, no hay que esperar a seguir avanzando en esta línea. Se puede ir incluso en año electoral en los estados donde no haya proceso. Nos podemos meter a hacer una ley similar a nivel estatal en espera de que, como ya todos sabemos, no se puede a nivel federal hasta que pase el periodo electoral. Y de otro lado, veo cómo reciben el asunto en el INE. Me llamó también la atención porque, siendo uno de los asuntos que más molesta en la multiplicación del financiamiento, lo recibieron diciendo, pues sí, pero tiene sus asegúnes porque puede promover el abstencionismo. ¿Qué opinas? A ver, yo le veo a la llamada ley Kumamoto, que hay que además aclarar que no fue solo Kumamoto. Sí, no, lo dije nomás crédito. como Sí. hashtag. Vaya. No, y yo también, o sea, así se le ha denominado, pero claro, pues fueron los legisladores de Jalisco los que lo hicieron, pues la enorme mayoría son de partidos políticos, y son los que realizaron este cambio. Yo le veo una parte buena, Pepe, a esta modificación de la ley Sin Voto No Hay Dinero, que es la siguiente. Más que una revancha o una penalización a los partidos políticos, yo la veo como una oportunidad de que se incentive una mejor oferta política. O sea, que los propios partidos estén motivados, tengan una motivación de algo que les interesa mucho, que es desde luego pues del financiamiento, el dinero público que van a recibir, pero para ser porque más la gente competitivos. Vaya. Exactamente, o sea, para postular a candidatos que sean más atractivos para la sociedad. Eso es muy importante. De pronto ya postulan a Carmen Salinas, postulan a qué sé yo, porque pues van a ganar o van a entrar como plurinominales. No, dame una mejor oferta política. De pronto encontramos candidatos que nos dan sorpresas agradables, ¿no es cierto? A lo mejor no es lo más común, pero llega a pasar y dice uno, oye, pues ojalá que postularan a gente así. Entonces, esa es la parte que le veo buena. ¿Qué es lo que no me gusta de esta legislación? Que efectivamente es el cambio solo de una fórmula, de un par de números, pero no evitan, en efecto, el abstencionismo. O sea, lo que puede motivar es el abstencionismo. Creo que tienen razón estas voces que le ven ese defecto, porque mira, en realidad el modelo más acabado, desde mi punto de vista, Pepe, es uno en el que se contemple el voto en blanco. El voto en blanco es un voto deliberadamente que el elector pues marca por ninguna de las anteriores, pero no es el voto nulo, que el voto nulo es una tarugada votar nulo en México porque se va al mismo basurero del abstencionismo al final, así es la ley en México. No, el voto en blanco, que así se llama la figura, ese sí podría tener efectos en el financiamiento, efectos por ejemplo en la nulidad de una elección, determinados votos en blanco se anulan la elección. Entonces, si hubiera sido algo más acabado, entonces se podrían lograr las dos cosas. Y la ley Kumamoto creo que solo logra una de ellas. Por eso, digamos, mi opinión es un poco mixta, mi sabor es un poco agridulce. A ver, lo voy a decir de otra manera, Paco Moreno. Roberto lo que dice es una ley coja, porque tiene incentivos, pero al mismo tiempo puede promover el abstencionismo. ¿Tú crees que sí tenga incentivos, que sí ayude a los partidos a mejorar el perfil de sus candidatos? Por supuesto que no. Es una ley coja, manca.
tuerta y ciega. O sea, todo. Te voy a decir por qué. O sea, ¿estás en contra de que haya reducción de financiamiento de los partidos? ¿O no es la manera? Estoy a favor de la ciudadanización de la vida política. Estoy en contra del desparpajo en desacreditar a las instituciones. Ya lo decía Ikram Antaki, las instituciones las forman los ciudadanos escogen su manera de gobierno, ese gobierno crea instituciones. Las instituciones son las que hoy tienen la falta de credibilidad. Ciudadanos ejemplares, porque lo es, como Kumamoto, se atreve a postular, se gana, la diseña, y adiciono algo que dice el querido jefe Duque. Por supuesto que no nada más es Kumamoto. Al interior de los propios partidos se estaba apostando esto. ¿Pero qué resultó más caro? ¿El ánimo ciudadano, el costo del voto o la inconsciencia de la anulación de un voto por el ciudadano? ¿Son más caras las elecciones? Sí. ¿O es mayor la incredulidad de los ciudadanos en sus instituciones? A ver, está bien. A ver, déjame poner en esos términos. Lo que tenemos de las reformas, de las últimas reformas, ha habido siempre la promesa de reducir el monto del financiamiento a los partidos. Esa promesa, las reformas no las han cumplido. Al mismo tiempo que sí, en efecto, ha crecido el rechazo, la indignación o el descontento de los ciudadanos hacia los partidos, hacia la política y hacia la democracia. ¿Cuál de estos dos factores es el que ves que está haciendo, digamos, un poco el que está upando, el que está impulsando leyes como Kumamoto? Este descontento del que habla con total acierto Francisco es el descontento contra la política, contra los políticos y contra los partidos, que a veces se confunde y entonces hace tomar decisiones a veces viscerales, a veces tomar las decisiones como en castigo al sistema de partidos en su conjunto. Y aquí es en donde yo digo, a ver, vamos a ver, una cosa es el sistema de partidos, otra cosa es que estemos descontentos con los que ocurre que tenemos aquí en México. Pero hay que recordar que las democracias más avanzadas en el mundo, las democracias más potentes, los estadistas más fregones que hay en el mundo son personajes que provienen de partidos políticos. Es más, dicen que Emmanuel Macron era independiente y que es un ejemplo para los independientes. Bueno, pues para ser Emmanuel Macron, lo primero que hay que hacer es fundar un nuevo partido, como lo hizo Macron, el Partido en Marcha. ¿No? Entonces, aquí parece que hay un odio tal, muy bien ganado, en general, por los partidos políticos. Entonces decimos, todo lo que sea afectar a los partidos y quitarles financiamiento, está bien. Yo creo que esto hay que matizarlo. Es cierto que es excesivo, me parece, el financiamiento público, pero también es necesario el financiamiento público, Pepe, a los partidos políticos, porque si no, entonces sí hay inequidad. Es más, la pluralidad se la debemos a este tipo de financiamiento. Y el origen de los recursos, ¿de dónde va a venir ese recurso si no se financian los partidos? Déjame matizarlo al revés, y te llevaría la pelota a tu cancha y te diría, a ver, no se trata en efecto de estar contra el sistema de partidos, no se trata de estar contra las instituciones, pero las instituciones también son... Antes, en el lenguaje, digamos, formalista, decían perfectibles. Yo sí me voy a decir, se pueden revisar y se pueden racionalizar, por ejemplo, el financiamiento sin tener que atacar ni tener que desprestigiar. ¿Es necesario reducir el financiamiento o no? Por supuesto que sí, pero es más importante ganar la credibilidad del ciudadano. Roberto decía algo y lo complemento con esto. Los atenienses, los griegos, los romanos, hasta la planicie de Jalisco con Kumamoto, los que están en desacuerdo son los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen credibilidad en las instituciones y las forman y las reforman. Pero también veamos algo en el criterio jurídico de este asunto del señor diputado Kumamoto. No fue un razonamiento o un criterio jurídico, Pepe. Fue simple matemática. El marcador fue 7-11. A ver, eso no lo tienes. Ahí me quiero meter al fallo de la Corte. Por favor. Ese es 7-11, pero voy a tener que hacer un corte rápido para regresar a la Corte y inmediatamente después tratar de conectarlo con
justo en el contexto de esta discusión, por qué hay enojo tanto con el financiamiento como con los partidos y las instituciones por el destino. Hoy le acaban de pegar un palo al IFE, le echaron para atrás también los lineamientos pues es que hay algunos sobre el partidos, piso parejo. Es que hay algunos partidos, a lo mejor Morena, que gastan dinero en encuestas para elegir coordinadores que resultan candidatos y eso se convierte en acto y gasto anticipado de campaña. Pero vamos a esperar al corte. Regresando el financiamiento a los partidos, el debate sobre la necesidad o no de reducirlo y cuánto y cómo, y al mismo tiempo del último fallo del tribunal que echó para atrás los lineamientos de piso parejo que el IFE trataba de promover. Me quedé contigo, Paco Moreno, y el tema es, ¿la Corte muestra o no, porque es un poco el tema donde te quieras meter, sensibilidad al aprobar o validar la ley Kumamoto? No existe un criterio jurídico. Existe un razonamiento matemático en donde el marcador queda 7-4 y de esa manera hay este razonamiento hacia Kumamoto, pero no hay un criterio jurídico fácilmente atacable y debatible. O sea, simplemente se votó, pero no llegaron a crear, digamos, jurisprudencia. ¿Cuántos a favor? ¿Cuántos en contra? No hay un criterio jurídico uniforme. Sin motivar y sin un razonamiento. Entonces, ¿por qué no lo razonaron los otros cuatro? A ver, los señores ministros merecen todo mi respeto, pero son abogados igual que yo, ¿eh? Y son abogados, espero que sea la mayoría de la UNAM, seguramente tendrán un mejor criterio, pero también son mexicanos y les debe de interesar el razonamiento y el criterio jurídico y no solamente... O sea, a ver, ahí sí ya me perdí cómo estuvo eso. O sea, no lo motivaron y eso significa que no puede quedar como criterio. O sea, el tema es que se requiere una mayoría, ¿no? Sumaron. De 8 votos. Entonces, o sea, finalmente, si no se logra esa mayoría, queda así. Yo, digamos, el razonamiento que escuché, que en efecto no llega a tener el alcance que señala Francisco, es que al final lo que imperó fue decir, sí tienen capacidad de configuración los congresos locales, o sea, tiene libertad el Congreso local de Jalisco para regular, pues como quiera, el financiamiento de los partidos, mientras se respete el principio de equidad, mientras no esté desbalanceado ese presupuesto. Ahora, Pepe... A ver, pero eso me preocupaba mucho, porque justo, digamos, el gran triunfo que dice obtener Kumamoto y los que están a favor de la reducción es que sí sienta un precedente para que otros congresos estatales reciban el mismo trato de libertad para poder modificar sus fórmulas si no alteran, como tú dices, la igualdad. ¿Eso queda así o no? Sí, o sea, se queda el antecedente, digamos, de, no va a ser una tesis de jurisprudencia ni nada semejante, pero creo que abre el camino para que otras legislaciones hagan lo mismo de Jalisco, que al final quedó, pues, de alguna manera validado. Ahora, desde luego que los recursos de los partidos, Pepe, son excesivos, son demasiado grandes. Bueno, pues sí, nada más hay que ver las cifras y cuántos dígitos tienen. Bueno, el crecimiento de 2012 a hoy, 43%. Lo que han hecho los partidos ahí es decir, que se multiplique el padrón electoral, da la casualidad que el padrón electoral va creciendo cada vez. Y que se multiplique por el salario mínimo, que ahora es la unidad de medida, que va creciendo cada vez porque cada año se va ajustando. Entonces, cada vez los partidos pues reciben más y más dinero, desde luego, cuando no nos queda muy claro cómo es que mucho de ese dinero es utilizado por los partidos políticos. Que ese es el punto, y voy contigo, Paco. A ver, una situación difícil la del INE, ¿eh? Por un lado pide un presupuesto histórico, 25,000 millones entre el gasto operativo y los partidos, y por otro lado el tribunal ayer en la noche les dice, ustedes no tienen facultades para hacer lineamientos y impedir o limitar o prohibir la autopropaganda de candidatos ni la contratación de propaganda por parte de ellos. Un asunto importante. Quiero leerte una frase. A ver, tú dime, ¿estás de acuerdo? Que refranes ya lo digo. Frase. Sí. ¿Es cara la democracia o es costosa la credibilidad de las instituciones? ¿Saben quién comentó esto? Churchill. 1945. ¿Compartes que se aplique, compartes que esta frase de Churchill se aplique hoy
al financiamiento y al palo en los lineamientos? Sí, claro, o sea, por supuesto. O sea, es mucho más cara. La dictadura es mucho más cara y no la hemos experimentado como tal desde hace mucho. A ver, pero estamos hablando de un reduccionismo. O sea, la democracia cuesta, eso es cierto. Eso Sí, no hay. La democracia cuesta, sí. No hemos experimentado la dictadura en la República, pero la conocemos en un partido como Morena. Eso es una dictadura absolutista, disfrazada de democracia. Ahora, a ver, y costosa al ciudadano. A ver, no te me vayas a Morena. No te vayas a Morena. Jamás. Dime el costo. Mi Pepe, jamás. Dime una cosa. Es complicado, es complicado que se te multiplique el financiamiento en un contexto de incremento de la desconfianza y la pérdida de credibilidad de las instituciones. Absolutamente. ¿Qué tienen que hacer las instituciones frente a eso? ¿Cuál es la respuesta? Tener razonable criterio de credibilidad con el ciudadano, ciudadanizando en la realidad las acciones de sus instituciones. Pero si las instituciones se conforman de negociación política para ocupar los cargos, regresas al precepto anterior. A ti te tocan 3 magistrados, a ti 4, vamos a votar en conjunto. En el caso del INE, sigo tu mismo razonamiento y voy contigo, y es, sí, evidentemente lo que el INE quiere es recuperar credibilidad y confianza ciudadana, eso no tengo la menor duda, pero cuando, por ejemplo, viene un fallo como el del tribunal, le quitan recursos para poder sancionar, para poder establecer límites al uso del dinero. Sí, a ver. Y eso entonces parece el pez que se muerde la cola. Claro que quiero credibilidad, pero ¿y cómo? No, ¿puede el INE, por ejemplo, recuperarla en ese terreno, en la autoplaceo, autopropaganda de los candidatos? Sí, los lineamientos que había aprobado el INE, aprobó el INE, pero ayer revocó la Sala Superior del Tribunal, me parecían un bastante buen manual que describe las prohibiciones que están ya en la ley y en la Constitución. O sea, no se estaba inventando nada el IFE y el INE. Y déjame ponerte el mejor ejemplo, Pepe. El mejor ejemplo es el de la propaganda gubernamental. La propaganda gubernamental está tajantemente prohibida en el artículo 134 constitucional. Es decir, los anuncios que tengan promoción personalizada de cierto servidor público. Esto lleva desde 2007 vigente, pues casi 10 años lleva vigente y jamás se ha cumplido esa prohibición del 134 constitucional. Ajá. Porque dice, en ningún caso podrá haber promoción personalizada. Es lo que estamos viendo en estos días en los spots del presidente de la República, en el informe. Eso viola el 134 constitucional. Lo hace Miguel Ángel Mancera, lo hace toda suerte de servidores públicos, incluso legisladores que antes ni informe daban, ahora se agarran de una legislación secundaria que les permite 13 días al año hacer promoción alrededor de su informe de labores. Eso está prohibido por la Constitución, pero nunca se ha cumplido. ¿Qué hace el INE en los lineamientos? Dice, oigan, no lo hagan durante el proceso electoral. Bueno, pues qué bueno, porque no pueden hacerlo ni dentro ni fuera del proceso electoral, no podrían hacerlo nunca. Ya sé que ya nos vamos, cuéntame. Coincido ¿Estás de acuerdo absolutamente o no? Con Roberto. O sea, el INE se está quedando sin recursos para poder poner orden. Coincido con Roberto, les pido, me disculpen en el siguiente tramo del programa, voy precisamente a la UNAM a hablar de este tema. Coincido con Roberto, la sagacidad con la que manejó el asunto Roberto es lo que ya había perfilado el instituto, que había sido acordado, que había sido razonado en los partidos, y ahora se va para atrás. ¿Queremos o intentamos querer? ¿Me quieres o me dices que me quieres? Estamos hablando del INE y sobre todo del fallo del Tribunal Electoral que ayer echó para atrás los lineamientos que había venido que había venido construyendo el INE para tratar de evitar la autopromoción de candidatos y la propaganda, la compra de propaganda de parte de candidatos, que es uno de los temas que más ámpulas se levanta por el temor justo de que haya, digamos, una transgresión a la igualdad de las condiciones de la contienda. Y me quedé contigo, Roberto Duque, especialista en asuntos electorales, y
Roberto, la verdad es que, ¿cómo te explicas o cuál es la interpretación que das a el fallo del tribunal? ¿Por qué lo echó para atrás? Mira, Pepe, esa sentencia me parece dictada apenas el día de ayer, que echa para abajo los lineamientos de cancha pareja, me parece en lo personal un fallo muy desafortunado, porque entre otras cosas dice que el INE no tiene capacidad, no tiene la posibilidad de emitir normas, por ejemplo las de unos lineamientos o la de un reglamento, porque no hay ley reglamentaria, en este caso del artículo 134 constitucional. Es cierto que el Congreso de la Unión lleva casi 10 años, es más, 9 años con 10 meses según el violómetro constitucional, ahí está corriendo el reloj, van a cumplir 10 años en el Congreso de la Unión de violar la Constitución porque no expiden como la ley reglamentaria. La ley reglamentaria del artículo que se refiere a la propaganda gubernamental y demás. Bueno, entonces como no hay ley, dice el tribunal, tú no puedes normar. Y lo que hay que informarles a algunas personas allá en el tribunal es que la Constitución da la casualidad que es una norma. La Constitución es una ley, la ley fundamental, la ley de más alto rango. A pesar de que no tengas la ley reglamentaria, en este caso de propaganda gubernamental. Las leyes reglamentarias son una suerte, Pepe, de brazo para operar de la Constitución. Pero en este caso, cuando hay prohibiciones tajantes, como la que mencionaba hace un momento, tiene fuerza normativa la Constitución y por supuesto que para hacer prevalecer la Constitución, cualquier autoridad como el INE, en este caso un órgano autónomo del Estado, pues puede emitir este tipo de disposiciones, porque lo que buscó el INE fue la defensa del principio de equidad en la contienda, en el delicado tema del dinero y la política. Que no pueda suceder que quien tenga más dinero sea el que gane o sea el que más probabilidades tenga de ganar. Por eso me parecían tan pertinentes estos lineamientos que aprobó el INE y sin embargo pues es una sentencia que me parece lamentable porque vamos a seguir, seguir sufriendo las omisiones del legislativo. ¿Y tú crees, a ver, se queda sin recursos para limitar la autopromoción de los candidatos? Claro. ¿Ya no tiene? O sea, ¿no tiene ninguna manera, digamos, de moverse para tratar de acotar ese tema? Pues no, porque estos lineamientos eran los que materializaban varias de las disposiciones que te comento y los principios constitucionales que deben regir por sentido común en toda elección. Entonces, pues vamos a seguir viendo, por ejemplo, a servidores públicos pues utilizando eventos que se pagan con recursos del Estado públicos para posicionamiento político personalizado, eso lo vamos a seguir viendo, aspirantes que puedan realizar pues toda suerte de eventos que al final no son sancionados, con la negativa del registro de la candidatura, que es algo que se le debió haber aplicado a López Obrador si hubiera Estado de Derecho, un Estado de Derecho pleno en México, o un Estado de Derecho, digamos, razonablemente fuerte en México. López Obrador no hubiera podido ser candidato en 2012. Estuvo realizando actos de proselitismo anticipado que se sancionan según la ley que, vigente desde ese entonces, aunque se llamaba diferente, pero es el mismo artículo, la negativa del registro de la candidatura. Y eso no se le aplicó en 2012 ni a él ni a muchos otros, Pepe. Entonces el INE dice, a ver, vamos a poner orden de una vez por todas. Y el tribunal le dice, no tienes facultades para poner orden. Bueno, pues va a ser una jungla otra vez esta elección. Dinero y democracia, un tema muy complejo, y si uno voltea a ver a las instituciones, empieza a tratar de entender o querer entender qué pasa. Por un lado trae, ya lo vimos, el fallo de la Corte, una suma en la que no hay suficiente motivación. El tribunal, no sé cuáles sus criterios fueron los que adoptó para echar para atrás los lineamientos. Sí, ese fundamentalmente. ¿Están reflejando falta de independencia? Pues mira, hubo, como tú sabes, muchísima oposición a estos lineamientos. Es el récord, yo no conozco una determinación de los partidos más impugnada del INE. De los partidos. En su mayoría, impugnaciones claro, de los partidos. Sí, por los actores políticos, también por la presidencia de la República, por ejemplo. Así es. Porque a los gobiernos les encanta estar haciendo esta promoción personalizada que está prohibida clara y explícitamente en la Constitución. Entonces, hubo muchísimas resistencias
y por eso es que yo lamento tanto este criterio del tribunal. Bueno, no te podría decir con certeza cuál fue, si hubo alguna motivación extrajurídica, pero lo que sí te puedo decir es que es una sentencia que me parece penosa. Pero lo que sí puedes decir es que todos los que estaban en contra, todos los que protestaron, hoy que además son los que más se promocionan, son los que más contentos deben de sentirse del fallo. Sí, efectivamente, tanto aspirantes a cargos de elección popular, que es la primera parte que tenían esos lineamientos, prohibiéndoles contratacionamientos, y también los gobiernos, prohibiéndoles uso de dinero público, de dinero de todos los mexicanos, para posicionamientos para lograr un mayor posicionamiento en la sociedad. Ahora, este era uno de los lineamientos que el INE estaba por aprobar. Faltan pues todavía otros que tenía ya perfilados, como por ejemplo el que prohíbe, que es público, los que prohíben las tarjetas, el uso de estas tarjetas de descuento y demás. Tipo Monex, tarjeta rosa, que son vehículos en muchos de los casos señalados como mecanismos para la compra y coacción del voto. Exacto. Pues vamos a seguirle dando seguimiento porque es un tema que preocupa en la antesala del inicio del periodo electoral, 8 de septiembre, ¿no? Empieza el periodo del año electoral y pues de la madre de todas las batallas 2018. Y como vemos, las están peleando, Roberto, a todo lo que dan desde antes de que comience. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepe. Gracias por haber estado con nosotros. Roberto Duque, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, un especialista en asuntos electorales. Muchas gracias por haber venido, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas.